no, no podríamos entender ni sería responsable dimensionar lo que significa el 21 de junio, ahora mismo en el contexto que lo vivimos, en el tiempo de el Estado plurinacional, sin comprender ese origen, ese momento en el que el 21 de junio a lo mejor es y está más allá de la ritualidad, más allá de nuestros ancestros, más allá de la comprensión que hoy y el peso específico, hasta místico que le queremos dar. Hoy nos visita Moisés Gutiérrez, él es un militante catarista. Moisés, buenas noches, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas noches, igualmente, y un saludo para tu audiencia que sintonizan y ven este programa, yo creo, todas las noches, ¿no? Moisés, ¿tenemos o podemos entender el 21 de junio como un acto político surgido a partir de una motivación de un grupo de jóvenes que querían de alguna manera reivindicar su cultura o su origen? ¿Se lo puedo leer así? Sí, y nosotros hemos sido parte de un proceso histórico que se ha ido desarrollando, podríamos decir, desde el mismo periodo que se ha dado la colonización. Se han dado muchos movimientos, entonces nosotros somos un eslabón más en esa cadena de reivindicación de derechos y recuperación histórica de lo que viene a ser la cultura, la civilización andina. Ya. Lo podríamos denominar a estas alturas de ese modo. Entonces, en ese contexto es que nosotros, como jóvenes, por entonces el año 1980, Ya. es que hemos desarrollado todo un movimiento de recuperación de valores. Nosotros respondemos a una segunda camada de lo que vendría a ser el movimiento universitario Juliana Pasa. Sí. El movimiento universitario Juliana Pasa emerge a la vida universitaria el año 1964. Ya. Porque antes del 64, antes del 52, la educación superior era excluyente. Claro. Entonces, en la década de los 60 surge la primera camada, nosotros respondemos a una segunda camada y es ahí donde hacemos un relanzamiento, pero no solamente, digamos, con un activismo dentro de la universidad, sino también con un activismo que viene precisamente a tener una interacción con nuestras mismas comunidades, de lo cual somos originarios, ¿no? Entonces ha sido un ambiente totalmente adverso y hostil ese periodo cuando nosotros reivindicamos estos valores. Entonces el Año Nuevo Aymara precisamente surge en ese contexto y el año 1980 ha sido el punto de inflexión. Es ahí cuando nosotros hacemos prevalecer este tipo de valores. Es decir, hay muchas culturas y muchas civilizaciones que tienen sus años nuevos. Los judíos, los chinos, todos ellos tienen. Entonces, ¿por qué no como cultura y civilización no tendríamos, digamos, ese año nuevo? Entonces, en esa medida es que en ese momento lo asimilamos a lo que viene a ser la ceremonia del Inti Raymi, ¿no? Entonces el Inti Raymi es un culto, es una festividad dedicada al sol, y también nosotros en la parte, digamos, aymara de Tiwanaku, es que junto a varios jóvenes de entonces, y aquí cabe mencionar a un compañero mío que es Germán Choquehuanca. Junto a él es que nos propusimos precisamente en Tiwanaku hacer ese primer hito histórico de inaugurar lo que viene a ser el Año Nuevo Aymara, ¿no? Entonces es un acontecimiento histórico. Hoy en día, bueno, nadie se hubiera imaginado por entonces que iba a crecer tanto, ¿no? Entonces yo siento prácticamente satisfecho por haber cumplido en alguna medida con esa aspiración histórica. Moisés, ¿cuál era el contexto que se vivía en esos años? Por esos años estábamos completamente alienados, había una línea de comportamiento que, si bien había pasado la revolución del 52, hablamos de voto universal, la universalización de la educación, podemos hablar de varios hitos que han podido suceder, pero sin embargo
de alguna manera lo indígena, lo originario, era vetado todavía, era como resistido, especialmente a nivel de las universidades. ¿Cómo era ese contexto que se vivía? Sí, como decía, el ambiente era de bastante hostilidad, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos algunas tesis de índole social para diferenciarnos precisamente en el enfoque, en la caracterización de la sociedad boliviana, que Bolivia no es una sociedad típicamente capitalista, se decía, en relación, digamos, al discurso que había por entonces hegemónico de la izquierda en las universidades. Entonces, una especie de contraargumento de parte de esas tendencias izquierdistas era que, bueno, ustedes son racistas, ¿no? Yeah. Era increíble cómo se nos endilgaba de esa manera. Y de parte de la derecha, ¿qué decir, no? Porque recién estuvimos saliendo de una situación de dictaduras militares. Sí, estábamos claro. en un proceso de recuperación democrática, por entonces decía, y ha costado bastante sangre esto, bastante lucha, ¿no? Yo por entonces también estaba inmerso dentro de la CSUTCB en la Comisión Cultural con Genaro Flores, ¿no? Entonces también en la universidad teníamos este activismo, entonces en ese sentido hemos marcado lo que viene a ser un principio de una línea de descolonización. Bien. Es ahí cuando precisamente se ha ido acuñando esos términos, y también la huipala, por ejemplo, era un símbolo que por entonces también era bastante resistido, ¿no? Seguro. Entonces yo creo que es inimaginable, ¿no? Hoy en día cualquiera puede proclamar, decir que, bueno, es aymar, es originario, pero en ese ambiente realmente tanto de la parte de la izquierda como de la derecha éramos como un enemigo común de ellos, ¿no? Era increíble. Realmente. ¿Cuál ha sido el rol de don Rufino Paxi en todo esto? Bueno, va a ser una cuestión testimonial e histórica, no voy a entrar a ámbitos de especulación de lo que viene a ser, digamos, hoy en día hay muchas versiones, pero y yo creo que ya está escrito, y eso se lo puede encontrar tanto en archivos del museo, sino también en sitios del internet, ¿no? Yeah. Y precisamente allí se da una convergencia bastante singular. Es que nosotros vamos con esa idea política de poder reivindicar ese derecho, pero necesitábamos también la parte ritual, ¿no? Entonces, en la parte ritual, obviamente, estaba don Rufino Paxi, que vive en la comunidad guaraya, ¿no? Entonces, él también ya tenía algún tipo, yo creo, de percepción, de intuición de que las cosas tenían que cambiar, pero Germán en su escrito mismo hace referencia que Rufino Paxi tenía todavía un rito bastante contaminado de la Iglesia Católica. Besaba el crucifijo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, posteriormente ya ha cambiado eso. Inclusive se ha dado una agremiación de amautas dentro de Tiwanaku, ¿no? Y su sobrina, por ejemplo, tenía una organización que se llamaba Organización de Mujeres Aymaras del Collasuyo, que ha sido sugerido por Ramiro Reinaga, ¿no? Entonces, esto ha sucedido antes de la existencia de las Bartolinas, ¿no? Bartolinas es una organización posterior, pero han sido las semillas que se han ido dando. Entonces, Rufino Paxi tiene su mérito en el sentido de que ha sabido desarrollar la parte ritual, pero posteriormente, como decía, ha habido una agremiación de amautas donde han debido tener ya una especie de unificación, de descolonización, podríamos decir, en lo ritual inclusive, ¿no? Yo creo que eso se ha dado posteriormente. ¿Por qué Tiahuanacu, Moisés? ¿Cómo es que se piensa o se articula que desde esas ruinas, desde ese lugar, podía ser un detonador de lo que hoy es el solsticio de invierno y esta celebración? La civilización andina como tal, que engloba a los aymares y a los quechuas, básicamente porque tienen patrones culturales de organización social que son idénticos, ¿no? El Aini, la Minca, el Ayllu, o sea, son patrones sociales que vale, digamos, para lo aymara y para lo quechua, y eso es el fundamento de lo que viene a ser la civilización andina. Entonces, dentro de la civilización andina mismo se tiene dos referencias fundamentales, que viene a ser Cusco, que viene a ser Tiwanaku, históricamente. Entonces, Tiwanaku es una todavía
es un centro que todavía no está totalmente esclarecido en lo que viene a ser en sus orígenes, ¿no? En sus orígenes quiero decir que algunos dicen que era una ciudad, un imperio, pero otros dicen que era un centro ceremonial, pero nosotros nos inclinamos que era un centro ceremonial. Entonces, como es un centro ceremonial y precisamente tiene ese carácter emblemático, entonces por esa misma razón de tener un carácter histórico emblemático, es que hemos ido haciendo una serie de rituales, una serie de visitas, y también no se remite solamente a lo que viene a ser en 1980. Posteriormente han ido llegando delegaciones indígenas del exterior. Yo recuerdo, había de los países nórdicos, los samis llegaban de Noruega, ¿no? Y también de la Argentina. Hay nombres, apellidos también del Perú. Está haciendo una convergencia especial, y también nosotros practicábamos música, tocábamos instrumentos autóctonos, y a partir de eso se ha ido ya desarrollando, se ha ido organizando los amautas, han ido de las empresas turísticas también contribuyendo con su parte, y yo pienso que fundamentalmente lo político, la efervescencia política ha sido lo más importante que le ha dado este toque de desarrollo de ese valor que podríamos decir ancestral. Bien. Moisés, cuando volvamos de la pausa, le voy a invitar a que nos cuente cómo fueron esas primeras experiencias, ese primer 21 de junio, cómo se congregó a la comunidad, cómo se socializó a lo mejor esta celebración, y vamos a tratar de entender un poco mejor cómo es que se ha ido construyendo este imaginario que hoy se ha vuelto colectivo. ¿Sí? Sí. Vamos a un corte, enseguida volvemos con mucho más de este especial del solsticio de invierno. Hoy estamos en una conversación especial con Moisés Gutiérrez, un militante catarista que en su juventud, con un conjunto de jóvenes y como una reivindicación política, social y de recuperación de imaginarios culturales, decidieron encarar esta celebración que hoy se ha vuelto parte de todo el Estado, pero hace muchos años ya ha congregado a muchos habitantes, no solamente de Bolivia, sino del mundo, en Tiahuanaco, cada 21 de junio. Moisés, ¿cómo fue ese primer 21 de junio? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias, esos acercamientos? ¿Cómo fue hablar con los amautas y de alguna manera, no sé si vale el término, pero descolonizarlos de sus prácticas católicas y que retornen un poco a los imaginarios culturales ancestrales de nuestra cultura? Bien, el contexto en el que se desarrollaba esas primeras actividades podríamos describirlo del siguiente modo. La comunidad no tenía una participación directa en la administración de lo que viene a ser estos monumentos de Tiwanaku, ¿no? Habían vallas, o sea, era dependiente, yo creo, más del Estado. El Estado tenía una participación directa. Posteriormente, bueno, el municipio ya tiene algún tipo de participación. Por entonces había una debilidad de parte de la comunidad, inclusive en administrar, ¿no? Estos lugares históricos. Entonces, como habían vallas, nosotros teníamos que saltar las vallas y, bueno, desarrollar estas actividades. Y, bueno, hay alguna especie de anécdota, ¿no? Germán cuenta que a él le dijeron alguna vez Sahra. O sea, como hay una predominancia de la religión católica, sí, entonces cuando se contraviene precisamente ese tipo de ritualidad que ha sido más impuesta, como es una cosa impuesta, entonces revertir eso es bastante terrible. Entonces alguna vez le dijeron Sahra, que quiere decir diablo, ¿no? Tú eres diablo. Entonces era satanizado, ¿no? Por una parte,
y por parte de la izquierda lo veían más como una manifestación folclórica, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos que por entonces se daban no se llegaba a entender precisamente en qué medida, digamos, nosotros deberíamos ejercer nuestro derecho como pueblos mayoritarios que habitan este país. Moisés, y a nivel filosófico, ¿cómo se entendió, cómo se configuró la parte ceremonial o cómo esta ritualidad se ha ido volviendo en esta sensación de que en cuanto sale el primer rayo de sol yo me entrego al Padre Sol y recibo su energía? ¿Cómo se ha configurado esto? ¿Cómo lo pensaron ustedes? Bien, bueno, la parte histórica yo lo puedo desarrollar con bastante solvencia. En ese aspecto no tendría más problemas, pero pienso que la parte espiritual ha sido un déficit en los movimientos de los pueblos originarios, no solamente de la parte andina, sino en toda Latinoamérica. Las manifestaciones han sido con algún déficit en relación, yo estoy pensando, por ejemplo, de los pueblos indígenas del norte, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando del Canadá, estoy hablando de la parte nórdica de Europa. Ellos desarrollan más la parte espiritual, ¿no? Entonces, aquí yo creo que con ese antecedente de la extirpación de las idolatrías que se ha dado históricamente, ha sido como una especie de clandestinidad, digamos, la manifestación en la ritualidad y en la espiritualidad, ¿no? Entonces, eso yo pienso que todavía hay que ir trabajándolo, ¿no? Porque hay una serie, digamos, de elementos que se dan en cuanto a las ofrendas, la huachta que se dice, y tiene que ver mucho con lo que viene a ser el ciclo agrícola, ¿no? El calendario en sí, yo creo que tiene un contenido básicamente agrícola y astronómica, ¿no? Porque esos conocimientos obviamente se daban los que se tenían, ya se tenían obviamente, ¿no? Entonces se ajustaba al ciclo agrícola, pero también al ciclo, digamos, astronómico. Es así que hasta actualmente se menciona que hay dos solsticios, ¿no? El solsticio de invierno que viene a ser el 21 de junio y el de diciembre, ¿no? Es Wilcacuti, lo llaman. Entonces, esto del término mismo que es Wilca tiene un sentido espiritual, ¿no? Y el sentido astronómico vendría a ser Inti, ¿no? Es la misma denominación, digamos, que se da al sol, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es que se da ese tipo de solsticios y también equinoccios, ¿no? Y lo que actualmente se piensa y que pienso que hay que trabajarlo técnica y científicamente es que se tiene, digamos, un calendario de tipo lunar, ¿no? Que corresponde a 13 meses de 28 días, ¿no? Entonces llega a ser 364 y un día que viene a ser, digamos, lo del año nuevo andino, lo podríamos decir actualmente, ¿no? Entonces, y también se da, digamos, en el marco de una serie de festividades, y las festividades más importantes son precisamente el 3 de mayo, que tiene que ver con la constelación de la Cruz del Sur, ¿no? Que es un elemento de organización social, que es la cruz escalonada, y eso, y también tiene que ver con la festividad, podríamos llamarlo, del 1 de febrero, que es el Anata, o Puglia también lo llaman, y también se tiene el del Día de los Difuntos, que viene a ser el 2 de noviembre, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos yo creo que son parte de una especie de darle consistencia a un nuevo calendario, ¿no? Porque el calendario que actualmente se tiene es un calendario impuesto, no es un calendario propio. Entonces, lo que hay que deslindar un poco es lo propio y lo ajeno, y la tendencia que queremos desarrollar es la propiedad en el ser y en el pensar, ¿no? Ser propios en el ser y en el pensar, eso nos va a dar una consistencia de desarrollo a futuro como sociedad. Interesante. Moisés, le quiero agradecer mucho este tiempo. Nos parecía importante conocer este pedazo de la historia que tiene que ver con
una reivindicación y con una instalación de recuperación de nuestros saberes, de nuestra cultura, pero a partir de una demanda y de una visión también política y filosófica que se ha tenido en un momento en el que el país también estaba en inflexión, estaba en construcción, estábamos realmente debatiéndonos, luchando contra las dictaduras y salvando imaginarios alienados que nos venían de afuera, cómo tener una identidad, y creo que esto era importante entenderlo con su participación. Muchísimas gracias, Moisés. A usted las gracias. Muchas gracias. Vámonos a un corte, enseguida volvemos con mucho más de este especial que estamos haciendo, refiriéndonos al solsticio de invierno de este año.